En un momento u otro, muchos de nosotros hemos hecho grandes planes para el futuro, cosas que esperamos lograr en la vida. Los niños pequeños a menudo se imaginan que hay cosas fantásticas para ellos. Los jóvenes adultos suelen establecer metas grandiosas. Pero entre más viejos somos, más obvio es que podemos tener éxito en el cumplimiento de algunos de nuestros planes, pero no en todos. En el análisis final, simplemente no tenemos la previsión o la habilidad para lograr todo lo que queremos hacer. Bueno, en muchos aspectos, todo lo contrario es verdad con respecto a Dios. La Biblia revela que Dios tiene un plan, pero a diferencia de los planes que nosotros hacemos, el plan de Dios no fallará. En el análisis final, Él tiene la previsión y la capacidad de lograr todo lo que quiera hacer. Esta es la cuarta lección de nuestra serie Creemos en Dios. En esta serie hemos estado explorando la doctrina de Dios o la teología propia, en la teología sistemática. Hemos titulado esta lección El plan y las obras de Dios, y exploraremos cómo los teólogos sistemáticos evangélicos han abordado el plan de Dios y las obras por medio de las cuales Él realiza su plan. Como recordarán, en lecciones anteriores enfocamos nuestra atención en los atributos de Dios. Bajo la influencia de las filosofías helenísticas, los teólogos patrísticos y medievales generalmente daban prioridad a identificar y explicar las perfecciones de la esencia de Dios. Y lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los teólogos sistemáticos evangélicos a lo largo de los siglos. Pero los atributos de Dios no son el único enfoque de la teología propia. La doctrina de Dios también ha dado mucha atención al plan de Dios y a cómo Él cumple su plan. Nuestra lección sobre el plan y las obras de Dios se dividirá en dos partes principales. Primero, consideraremos lo que las Escrituras enseñan acerca del plan de Dios. Y segundo, examinaremos las obras de Dios. Comencemos viendo primero lo que entendemos por el plan de Dios. Como hemos visto en esta serie, aparte de la variedad de términos que usamos, los evangélicos han tenido muchas creencias en común sobre los atributos de Dios. Pero no se puede decir lo mismo cuando se trata del plan de Dios. Este tema ha sido bastante divisivo porque toca temas polémicos como la presencia divina y la predestinación. Evangélicos bien informados han tenido perspectivas muy diferentes sobre estos temas a lo largo de los siglos, y es poco probable que lleguemos a un acuerdo completo sobre ellos. Por lo tanto, nuestra meta en esta lección será discutir estos asuntos tanto como podamos en formas que promuevan la comprensión mutua y el respeto entre varios grupos evangélicos. Para avanzar hacia este objetivo, consideraremos el plan de Dios desde dos direcciones. En primer lugar, exploraremos perspectivas bíblicas sobre este tema, lo que las Escrituras dicen sobre el plan o planes de Dios. Y en segundo lugar, observaremos cómo estas perspectivas han llevado a varias posiciones teológicas entre los evangélicos. Comencemos mirando las perspectivas bíblicas sobre el plan de Dios. En la teología sistemática, las expresiones plan, decreto y decretos de Dios han tenido significados técnicos bastante específicos y consistentes. Pero las Escrituras usan varios términos hebreos y griegos relacionados con este mismo concepto teológico en una variedad de maneras. Ellos hablan directamente del plan o planes de Dios, pero también se refieren a su propósito, su consejo o decretos, su voluntad y su beneplácito. Tenemos en mente las familias de palabras hebreas del Antiguo Testamento relacionadas con hashav, usualmente traducida como pensar, planear o determinar, samam, normalmente traducida como propósito o planear, yatz, que significa dar consejo o decretar, ratzon, usualmente traducido como beneplácito o favorable, y jafetz, también traducido como beneplácito. También debemos añadir los términos griegos del Nuevo Testamento, boulé, generalmente traducido como propósito, consejo, decreto o voluntad, prótesis, usualmente traducido como propósito o plan, telema significa voluntad o deseo, y eudoquía, que usualmente se traduce como beneplácito. En contraste con las formas en que los términos técnicos se utilizan en la teología sistemática, estas expresiones y similares en la Biblia no tienen significados específicos y consistentes.
Como hemos dicho muchas veces en esta serie, las Escrituras a menudo usan una terminología muy similar para significar diferentes conceptos y usan terminología diferente para significar conceptos muy similares. De hecho, los significados de estos y otros términos hebreos y griegos estrechamente relacionados a menudo se superponen en las Escrituras. También aparecen en varias combinaciones entre sí y a veces se utilizan indistintamente. Así pues, como estamos a punto de ver, los significados de los términos bíblicos relacionados con el plan de Dios varían en diferentes pasajes. Hay muchas maneras de resumir esta variedad mientras exploramos las perspectivas bíblicas en el plan de Dios, pero por simplicidad, centraremos nuestra atención en solo dos conceptos que discutimos en una lección anterior. Consideraremos lo que dicen las Escrituras sobre los planes de Dios en relación con su inmanencia divina. Después consideraremos cómo las Escrituras hablan de la planificación de Dios en asociación con la trascendencia divina. Veamos primero lo que la Biblia tiene que decir acerca del plan de Dios y de su inmanencia. En el Antiguo Testamento, Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín. Había una inmanencia, una proximidad y una cercanía que Dios tenía como parte de su relación con su creación y con su pueblo. El pecado, obviamente, afectó eso. Pero eso no significa que Dios desaparezca repentinamente. En todo el Antiguo Testamento, Dios se estableció en un tabernáculo para estar con su pueblo. Y así, esa inmanencia es esa proximidad, la presencia de Dios cerca de su pueblo, cerca de su creación. En el Nuevo Testamento lo vemos más en términos de la encarnación. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vemos que el deseo del Señor es estar con su creación, morar con su pueblo en el tabernáculo, estar con su pueblo en términos de la encarnación de Cristo. Él anhela estar con nosotros, cerca de nosotros. Anhela estar con su creación. En otras lecciones aprendimos lo importante que es afirmar el misterio divino de que Dios es a la vez trascendente e inmanente. Él trasciende las limitaciones que caracterizan a la creación porque Él es infinito, eterno e inmutable. Pero esto no significa que Dios está desconectado de o no está involucrado con su creación. Por el contrario, la Biblia también enseña que Dios es inmanente. Él condesciende y participa plenamente en su creación finita, temporal y cambiante. Y cuando examinamos las Escrituras, no es difícil ver que los autores bíblicos hablaron de la planificación de Dios en asociación con su trascendencia y su inmanencia. Veremos lo que las Escrituras dicen sobre el plan de Dios y su trascendencia en un momento. Pero por ahora, pasemos a unos pocos pasajes que se centran en la planificación de Dios como una dimensión de su involucramiento inmanente con la creación. En Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8, Dios dijo esto: En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En estos versículos, Dios habló de algo que Él ha planeado, usando el verbo hebreo hashaf, que significa pensar, planear o determinar. Ahora bien, en muchos círculos, cuando los cristianos escuchan que Dios tiene un plan, automáticamente asumen que la Biblia se refiere a algo que Dios determinó hacer desde la eternidad pasada. Pero este pasaje no habla de que Dios planifique de esta manera. Por el contrario, este plan de Dios está expresado en términos de su implicación inmanente con la creación. Dios habla en respuesta a la desobediencia de una nación o reino. Es el plan de Dios para esa nación ser arrancada, derribada y destruida. Y más que esto, Dios aclaró explícitamente que este plan podría ser revertido. Como leemos aquí, si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. Las Escrituras a menudo reportan que Dios hace muchos de estos planes históricos, planes que van y vienen mientras Él interactúa con su creación. Al igual que estas mismas palabras, escuchemos la forma en la que Lucas capítulo 7 versículo 30 se refiere al propósito de Dios. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos.
Como vemos aquí, este versículo se refiere al propósito de Dios usando el término griego boulé, que significa propósito, consejo, decreto o voluntad. Pero el propósito, consejo, decreto o voluntad de Dios, a la luz de este pasaje, está claramente asociado con la inmanencia de Dios, no con su trascendencia. Su propósito divino surgió dentro de un contexto histórico particular, ya que los fariseos y expertos en la ley fueron llamados a ser bautizados por Juan, y este propósito fue rechazado cuando se negaron a someterse a este decreto. Ahora escuchemos primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, donde el apóstol Pablo dijo esto acerca de la voluntad de Dios. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí Pablo se refiere a la voluntad de Dios usando el término griego telema, pero notemos una vez más que este versículo no está orientado hacia la trascendencia de Dios. En lugar de eso, este pasaje, la voluntad de Dios, es la instrucción específica de Pablo: dad gracias en todo. Los teólogos a menudo llaman a este tipo de instrucción bíblica la voluntad prescriptiva de Dios, o los mandamientos prescritos por Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios exigió que su pueblo obedezca su voluntad. Hay cientos, quizás miles de lugares en las Escrituras donde Dios llamó a su pueblo para que actúe, se sienta y crea en ciertas maneras. Ahora bien, estas declaraciones de la voluntad prescriptiva de Dios siempre se ajustaban al carácter moral infinito, eterno e inmutable de Dios. Pero Dios expresó su voluntad prescriptiva al involucrar a su pueblo de diferentes maneras en diferentes momentos. Y la voluntad prescriptiva de Dios es a menudo insatisfecha porque sus criaturas a menudo desobedecen lo que Él ordena. Como un ejemplo más, escuchen lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 37, acerca de su propia voluntad o deseos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En este pasaje, Jesús dijo cuántas veces quise usando el término telo, la forma verbal del sustantivo telema. Sin embargo, este pasaje no se refiere a la trascendencia de Dios. Muchas veces en la historia, Jesús había anhelado, deseado o querido juntar a sus hijos en Jerusalén para protegerlos de sus opresores. Pero el deseo de Jesús no se cumplió porque el pueblo de Jerusalén no quiso. Israel rechazó a los profetas e incluso a Jesús mismo. Estos y otros pasajes similares apuntan a una perspectiva que aparece muchas veces en la Biblia. Las Escrituras a menudo hablan de Dios haciendo planes, teniendo propósitos, dando consejo y emitiendo decretos, así como su voluntad y su beneplácito como factores de su inmanente interacción histórica con la creación. Y estos planes históricos de Dios son finitos, temporales y a menudo cambiables. Ahora que hemos considerado cómo las perspectivas bíblicas en el plan de Dios se centran en su inmanencia divina, veamos cómo las Escrituras también orientan el plan de Dios hacia su trascendencia divina sobre la creación. Como hemos visto, las Escrituras frecuentemente hablan del plan de Dios de maneras que enfatizan sus interacciones inmanentes con la creación. Pero esto es solo la mitad de la imagen. Sabemos que Dios también trasciende todas las limitaciones de su creación. Así que las Escrituras también hablan del plan de Dios de maneras que reflejan el hecho de que Él es trascendente, infinito, eterno e inmutable. Escuchemos la forma en que Isaías capítulo 46 versículo 10 se refiere al propósito y beneplácito de Dios. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. No es difícil ver que este pasaje representa el plan de Dios en formas que están en marcado contraste con sus compromisos históricos con la creación. Dios habló de su propósito de la raíz verbal yahatz y el verbo de hacer. Y Él habló de hacer todo lo que deseo del término hebreo jafetz. Pero Él asoció estos términos con su trascendencia. Habló del hecho de que Él anuncia el fin desde el principio, una referencia a su eternidad, y dejó claro que su propósito es inmutable y que no puede fallar. Como dijo, mi propósito se cumplirá, haré todo lo que deseo. Encontramos una perspectiva similar en Job, capítulo 42, versículo 2, cuando Job confesó a Dios,
yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esta asociación del plan de Dios con su trascendencia también aparece en las palabras bien conocidas de Efesios capítulo 1, versículo 11, donde Pablo escribió: En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Varios términos claves griegos aparecen en este pasaje. Pablo se refirió al plan de Dios prótesis, su designio boulé y su voluntad telema. Pero observemos la orientación de Pablo hacia la trascendencia de Dios en este versículo. En primer lugar, el plan de Dios a la vista aquí no está estrechamente enfocado, sino que lo abarca todo, incluye todas las cosas. Segundo, el plan no se desarrolla en circunstancias históricas, es eterno. Todos los que fueron herederos en Cristo habían sido predestinados según el plan de Dios. Y antes, en este mismo capítulo, en el versículo 4, Pablo dejó en claro que Dios había escogido a su pueblo en Cristo antes de la creación del mundo. Tercero, el plan de Dios que se tiene en mente aquí no puede ser frustrado, es infalible. Pablo escribió que Dios cumple todo conforme al designio de su voluntad, boulé y telema. En Hechos capítulo 2, versículo 23, el término boulé es también traducido correctamente como el determinado consejo de Dios. En este versículo, Pedro dijo que Jesús fue entregado a los romanos por el determinado consejo de Dios. Y en Hechos capítulo 4, versículos 28, boulé es traducido como la voluntad de Dios cuando la iglesia oró por lo que el poder y la voluntad de Dios habían decidido de antemano lo que había de suceder. Y la misma palabra es traducida como propósito en Hebreos capítulo 6, versículo 17, donde el autor de Hebreos se refirió a la naturaleza inmutable del propósito de Dios. Ahora, con anterioridad vimos que los términos griegos boulé y telema son usados algunas veces para la voluntad prescriptiva histórica de Dios. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 11, donde Pablo se refiere al propósito y voluntad de Dios, no estaba hablando de la voluntad prescriptiva de Dios. Más bien, este versículo se refiere a lo que los teólogos a menudo llaman la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ha ordenado como un firme decreto, algo que sucederá sin falta. El plan eterno de Dios también debe ser inmutable, porque Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que Él no cambia. Dios, siendo inmutable, nos dice que Él es diferente a nosotros. Él no tiene que aprender, crecer, desarrollarse con el tiempo. Y como es inmutable, todo lo que emana de Él en relación con su plan eterno también tiene que ser inmutable. Y así, sabemos que incluso antes del pecado de Adán y Eva en el jardín, Cristo, antes de los cimientos de la tierra, ya había sido el Cordero Pascual que en última instancia expiaría el pecado como tal. Y esto nos dice que el plan de Dios, debido a lo que Él es inmutable también, y su voluntad eterna se está cumpliendo. Jesús también habló de la voluntad decretiva de Dios en Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús se refirió a la voluntad del Padre y a la voluntad del que me ha enviado, usando el término griego telema. Pero esto no era un mandamiento de Dios que pudiera ser desobedecido. Más bien, Jesús se enfocó en la voluntad de Dios como algo seguro, algo que no podía ser violado. Dios quiso o decretó que, de todo lo que el Padre le diere a Jesús, que Él no pierda nada. La voluntad del Padre en este pasaje es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta voluntad de Dios es su soberano decreto. No puede ser frustrado, no puede ser revocado. De este rápido estudio, hemos visto dos orientaciones en las Escrituras hacia el plan de Dios. A veces las Escrituras asocian el plan de Dios, su propósito, consejo, decreto, voluntad y beneplácito con su inmanencia.
sus interacciones limitadas temporales y cambiantes con la creación. En otras ocasiones, usan terminología muy similar con un enfoque en la infinita, eterna e inmutable trascendencia de Dios sobre su creación. Y por difícil que sea, si esperamos ser bíblicos en nuestra comprensión del plan de Dios, debemos encontrar maneras de afirmar ambos puntos de vista. Con estas dos perspectivas bíblicas sobre el plan de Dios en mente, estamos listos para pasar a un segundo tema: las posiciones teológicas que los evangélicos tienen en estos asuntos. Lamentablemente, muchos cristianos bien intencionados han enfatizado solo uno u otro lado de cómo las Escrituras hablan del plan de Dios. En el pasado, habría sido relativamente fácil asociar estos énfasis a determinadas denominaciones protestantes. A través de los siglos, distintas tendencias han caracterizado a los bautistas, luteranos, pentecostales, metodistas, presbiterianos, reformados, anglicanos y otras ramas de la Iglesia protestante. Pero en la historia reciente, muchas líneas que separan las denominaciones se han desvanecido y muchas de estas orientaciones tradicionales casi han desaparecido. Por lo tanto, no hablaremos aquí en términos de lo que una rama de la Iglesia u otra cree. Simplemente haremos un bosquejo de algunas tendencias generales básicas que existen a través de las líneas denominacionales actuales. Veremos la variedad de posiciones teológicas sobre el plan de Dios en dos pasos. Primero, notaremos brevemente dos perspectivas extremas que algunos evangélicos tienden a seguir. Y segundo, notaremos lo que podríamos llamar perspectivas evangélicas centristas sobre estos temas. Consideremos primero algunas perspectivas extremas. Uno de los valores fundamentales de la teología sistemática tradicional ha sido crear resúmenes lógicamente coherentes de lo que las Escrituras enseñan sobre cada tema. Y los evangélicos han trabajado duro para alcanzar este objetivo mientras exploran lo que las Escrituras enseñan acerca del plan de Dios. Pero con demasiada frecuencia, el deseo de consistencia lógica nos lleva a llegar al extremo de reconocer solo una u otra dimensión de las enseñanzas bíblicas sobre el plan de Dios. El tiempo no nos permitirá entrar en muchos detalles sobre estas perspectivas extremas, pero podemos hablar en términos generales. Por un lado, muchos bien intencionados seguidores de Cristo se inclinan hacia lo que podríamos llamar teología fatalista. La teología fatalista ha tomado diferentes formas, pero en general, el fatalismo explica todo lo que sucede en la historia casi exclusivamente en términos del plan trascendente de Dios. Ahora bien, como hemos visto en esta lección, algunos pasajes bíblicos apoyan la creencia de que el plan, propósito, consejo, decretos, voluntad y beneplácito de Dios reflejan su trascendencia sobre la creación. En este sentido, todo lo que ha ocurrido u ocurrirá siempre ha sido ordenado por el plan de Dios, que lo abarca todo y que es eterno e inquebrantable. Pero el fatalismo no alcanza el rango completo de la enseñanza bíblica sobre este tema. No da el debido peso a lo que la Biblia enseña acerca de los planes, propósitos, consejo, decretos, voluntad y beneplácito de Dios que se desarrollan a medida que interactúa con su creación finita, temporal y cambiante. No soy un fatalista. Creo que lo que hago cuenta. Por eso hay un tribunal. Creo que sé lo que estoy haciendo. No soy un robot. En efecto, yo lo estoy haciendo. Pero también creo que Dios no está limitado por mis acciones. Él es capaz de tomar mi obediencia y mi desobediencia y todavía cumplir sus propósitos. Dios es soberano y Él dibuja líneas rectas con palos torcidos. Así que puede ser un palo torcido, pero todavía puede obtener su línea trazada. Así que en lo que confiamos no es que Dios sea tan poderoso que nos convierta en robots, sino que su poder es tan majestuoso que nos crea como agentes morales libres. Esa es la doctrina de la soberanía de Dios. La libre acción moral no pone a Dios en la hilera de títeres de la humanidad. Tampoco la soberanía de Dios nos pone en hilos como títeres. Dios soberanamente ordena nuestras elecciones y logra sus propósitos a través de lo que estamos haciendo. Si tuviéramos una conversación con alguien que tiende hacia la teología fatalista, podríamos encontrar que responde a varias preguntas clave de estas maneras.
¿Planea Dios algo y lo deja de lado mientras interactúa con la creación? Los fatalistas tienden a decir nunca. ¿Son alguna vez frustrados el consejo o decretos de Dios? En la perspectiva fatalista, por supuesto que no. ¿Pueden la voluntad y el beneplácito de Dios ser frustrados? Los fatalistas tienden a decir imposible. Y cuando la Biblia parece indicar otras respuestas a estas preguntas, los fatalistas argumentan que las Escrituras simplemente describen los acontecimientos tal como parecen ser para los seres humanos, no como realmente son. Ahora, con esta tendencia hacia la teología fatalista en mente, es importante también señalar que muchos cristianos a través de los siglos han caído también en la perspectiva extrema opuesta. Han adoptado una posición que ha llegado a ser conocida en las últimas décadas como teísmo abierto. Hay mucha variedad entre los teístas abiertos, pero en general, este punto de vista explica casi todo lo que sucede en la historia en términos de la inmanencia de Dios. Hemos visto que hay apoyo bíblico para creer que Dios forma muchos planes diferentes mientras Él se involucra en su creación. Y en este sentido, cuando Dios interactúa con el mundo finito, temporal y cambiante, sus planes históricos, sus propósitos, su consejo, sus decretos, su voluntad y su beneplácito no siempre se cumplen. Pero el teísmo abierto lleva esta enseñanza bíblica a un extremo. No logra dar el debido peso al plan eterno, total e inquebrantable de Dios. Muchos que se aferran a esta perspectiva extrema están de acuerdo en que algunos acontecimientos han sido establecidos por los infalibles y eternos decretos de Dios. A menudo reconocen que eventos importantes como la primera venida de Cristo, el tiempo de su regreso glorioso y el resultado final de la historia están fijados por la voluntad soberana de Dios. Pero aparte de estos pocos acontecimientos, los teístas abiertos suelen sostener que el éxito de los planes, propósitos y voluntad de Dios depende enteramente de la historia, especialmente en las elecciones que los espíritus y los seres humanos hacen. Si tuviéramos que involucrar a los teístas abiertos en la conversación, tenderían a responder a algunas preguntas clave de estas maneras. ¿Tiene Dios un plan total, eterno e inquebrantable para la historia? El teísmo abierto dice no. ¿El consejo y los decretos de Dios han sido frustrados por la rebelión humana? Desde este punto de vista, casi siempre es posible. ¿Puede la voluntad y el placer de Dios ser frustrados? El teísmo abierto dice muy a menudo. Desde esta perspectiva extrema, cuando las Escrituras indican que Dios tiene un plan eterno e inquebrantable, los teístas abiertos insisten en que se refiere solo a unos pocos eventos selectos. La teología abierta, o como se le llama a veces, teísmo abierto, es una variante del arminianismo clásico. Tiene mucho en común, pero es una versión más extrema, especialmente en su opinión sobre el conocimiento de Dios del futuro. Se aferran a una visión llamada presentismo, que argumenta que Dios sabe todo acerca del pasado, todo acerca del presente y mucho sobre el futuro, pero no todas las decisiones humanas o cualquier cosa que dependa de las decisiones humanas libres. Y los creyentes en todas las grandes tradiciones cristianas a lo largo de la historia de la Iglesia han estado en desacuerdo con eso, afirmando que Dios conoce el futuro exhaustivamente. El Salmo 139 habla de que Dios sabe lo que está en nuestra lengua, incluso antes de que abramos la boca y hablemos. Hay predicciones y cumplimientos, especialmente en Primera y Segunda de Reyes. Isaías capítulos 40 al 48. Dan una gran enseñanza acerca de cómo Jehová se distingue de los dioses de las naciones, especialmente a través de su conocimiento del futuro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús nos asegura que nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes incluso de pedírselas. Demuestra su conocimiento del futuro al predecir su propia pasión, sufrimiento y muerte. Al predecir tanto la negación de Pedro como la traición de Judas. La realidad es que hay muchos ejemplos. Al Jesús predecir tanto la negación de Pedro como la traición de Judas, les dice a sus discípulos, les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, sepan que yo soy aquel. Esa es una proclamación de su propia deidad.
Por lo tanto, nos preguntamos si Dios pasaría tan fuerte evidencia de su propia divinidad en el Antiguo y Nuevo Testamento, como si Dios solo pudiera predecir cosas que suceden en el futuro en oposición a saber exhaustivamente eso. Por estas razones, los creyentes en todas las tradiciones principales han afirmado que Dios conoce el futuro exhaustivamente en oposición a las enseñanzas del teísmo abierto. Con las perspectivas extremas de la teología fatalista y abierta en mente, pasemos a otras posiciones teológicas sobre el plan de Dios que llamaremos las perspectivas evangélicas centristas sobre este aspecto de la teología propia. Es justo decir que de una forma u otra, la corriente principal de la teología sistemática evangélica formal ha afirmado a ambos lados de lo que las Escrituras enseñan acerca del plan de Dios. Las perspectivas centristas están de acuerdo en que Dios tiene un plan total, eterno e infalible para lo que sucede en la historia. Y también afirman con igual fuerza que al Dios involucrarse con su creación, Él forma muchos planes que son limitados en alcance, temporales y cambiantes. No es que solo uno o el otro sea cierto, más bien, a diferencia de aquellos que han tendido hacia los extremos, los teólogos evangélicos han insistido en que ambas perspectivas son verdaderas. Cuando aceptamos las formas en que las Escrituras hablan del plan de Dios, tanto en asociación con su trascendencia como con su inmanencia, nos enfrentamos a algunos de los mayores misterios de la fe cristiana. Los seres humanos entendemos esas cosas hasta donde Dios las ha explicado en las Escrituras, pero nunca podremos comprenderlas de maneras que resuelvan cada enigma o respondan todas las preguntas que tengamos. En cambio, es aconsejable abordar esta cuestión de la misma manera que lo hacemos con la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. En lugar de tratar de resolver cada misterio que involucra el plan de Dios, debemos aprender todo lo que podamos acerca de ambos lados de estas perspectivas bíblicas y admitir que nuestra comprensión humana es limitada. Si tuviéramos una conversación con los teólogos que sostienen las perspectivas evangélicas centristas acerca del plan de Dios, tenderían a responder algunas preguntas clave de estas maneras. ¿Tiene Dios un plan total, eterno e inquebrantable para la historia? Sí. ¿Hace Dios planes específicos mientras se involucra en el curso de la historia? Sí. ¿El plan eterno, propósito, consejo, decretos, voluntad y beneplácito de Dios se cumplirán sin falta? Sí. ¿Pero pueden los planes históricos, propósito, consejo, decretos, voluntad y beneplácito de Dios ser frustrados? Sí. En otras palabras, la corriente principal de la teología evangélica ha buscado reflejar ambos lados de las enseñanzas de las Escrituras. Afirma tanto el plan trascendente y eterno de Dios como su plan histórico inmanente. Aunque estas perspectivas centristas han caracterizado la corriente principal de la teología sistemática evangélica, ha habido diferencias entre quienes las endosan. Mencionaremos dos diferencias significativas que a menudo se han trasladado al primer plano en la teología tradicional sistemática. Consideremos primero diferentes puntos de vista que se han desarrollado en el orden de los decretos eternos de Dios. Cuando los teólogos sistemáticos se refieren al orden de los decretos de Dios, tienen en mente el orden lógico de los elementos involucrados en el plan eterno de Dios para la historia. ¿Cuáles son las interconexiones entre los principales decretos que Dios ordenó antes de su primer acto de creación? Han habido muchas versiones de estos puntos de vista, pero en general es costumbre resumirlos de tres maneras. En primer lugar, debemos mencionar al supralapsarianismo, de los términos en latín supra, que significa sobre, y lapsus, que significa la caída. Este nombre implica que el decreto de Dios para salvar a su pueblo debe ser colocado por encima o antes a su decreto de permitir la caída de la humanidad en el pecado. Este punto de vista del orden de los decretos eternos de Dios puede resumirse de esta manera. Primero, el decreto para salvar al pueblo escogido de Dios en Cristo y traer juicio contra todos los demás. Segundo, el decreto para crear. Tercero, el decreto para permitir la caída en el pecado. Cuarto, el decreto para lograr y ofrecer la redención a través de Cristo. Y quinto, el decreto para aplicar la redención en Cristo a los verdaderos creyentes. En segundo lugar,
debemos mencionar el infralapsarianismo de los términos en latín infra, que significa bajo, y lapsus, que significa la caída. Como este nombre lo implica, el decreto de Dios de salvar a su pueblo debe ser colocado debajo o después de su decreto de permitir la caída de la humanidad en pecado. Este punto de vista del orden de los decretos eternos de Dios puede resumirse de esta manera. Primero, el decreto para crear. Segundo, el decreto para permitir la caída en el pecado. Tercero, el decreto para salvar al pueblo escogido de Dios. Cuarto, el decreto para lograr y ofrecer la redención a través de Cristo. Y quinto, el decreto para aplicar la redención en Cristo a los verdaderos creyentes. En tercer lugar, debemos mencionar el punto de vista que a menudo se llama sublapsarianismo, de los términos en latín sub, que significa bajo, y otra vez lapsus, que significa la caída. Considerado una subcategoría del infralapsarianismo. Como su nombre indica, Dios puso su decreto para salvar a su pueblo bajo o después de su decreto para permitir la caída de la humanidad en el pecado. Pero en este punto de vista, el decreto para salvar vino después del decreto de Dios para ofrecer la redención, no antes. Esta perspectiva se puede resumir de esta manera. Primero, el decreto de Dios para crear. Segundo, el decreto de Dios para permitir la caída de la humanidad en el pecado. Tercero, el decreto de Dios para lograr y ofrecer la redención a través de Cristo. Cuarto, el decreto para salvar a los que creen. Y quinto, el decreto para aplicar la redención en Cristo a los creyentes. Es importante darse cuenta que, en su mayor parte, estos diferentes puntos de vista se desarrollaron para ayudar a los teólogos a abordar otros tipos de cuestiones teológicas. Formular diferentes puntos de vista sobre el orden de los decretos eternos de Dios ha ayudado a los teólogos a luchar con preguntas como: ¿cómo podemos mantener la bondad de Dios cuando su plan permite la caída de la humanidad en el pecado y solo concede salvación a algunos? ¿Cómo puede el ofrecimiento de Dios del Evangelio a toda la gente ser genuino cuando Dios tiene un plan total, eterno e infalible? ¿Cómo podemos afirmar la responsabilidad moral de los seres humanos cuando Dios es soberano sobre nuestras acciones? Estas son preguntas importantes. Sin embargo, la mayoría de los principales teólogos evangélicos reconocen que las Escrituras no nos dan suficiente información para identificar el orden lógico de los decretos eternos de Dios. Por lo tanto, en general, mientras que los evangélicos centristas todavía tienden a favorecer una visión sobre la otra, la mayoría de nosotros hemos llegado a la conclusión correcta de que estas cuestiones implican una gran cantidad de especulación. En gran medida están más allá de lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Bueno, cuando se habla del orden de los secretos, por lo general esa discusión se genera a partir de un intento de proporcionar una especie de orden lógico a la manera en que Dios hace las cosas. Antes de que hubiera algo que conociéramos como tiempo, Dios ya existía. Así que hay algo de especulación en que simplemente no sabemos lo que esto sea para Dios. Y por eso, los mejores teólogos, cuando hablan del orden de los decretos, en realidad no hablan tanto de la secuencia temporal como lógica, como coherente. Y en ese marco es una manera de hablar del orden de las cosas para acomodar todo lo que las Escrituras dicen acerca de Dios, la caída y la secuencia de los planes de Dios, y así sucesivamente en un sentido lógico, sin ser una secuencia en el sentido temporal, para ser fiel al testimonio de las Escrituras. Además de las diferencias entre aquellos que respaldan las perspectivas centristas sobre el orden de los decretos eternos de Dios, los evangélicos también han tenido diferentes puntos de vista sobre la relación entre los decretos eternos de Dios y su presciencia. Muy a menudo, 3 pasajes del Nuevo Testamento se destacan en estas discusiones. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Pedro habló acerca de la crucifixión de Cristo que ocurre de acuerdo con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, se refieren a los elegidos de Dios que han sido elegidos según la presciencia de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que a los que antes conoció también los predestinó. Está claro que estos pasajes señalan interconexiones entre los decretos eternos de Dios y su presciencia.
En general, los evangélicos han aplicado estos pasajes a la relación entre los decretos eternos de Dios y la presciencia de dos maneras. Por un lado, muchos de nosotros hemos sostenido que la presciencia de Dios era la base de sus decretos. En otras palabras, en la eternidad, Dios conocía el rumbo que tomaría la historia. Él sabía cómo se desatarían los acontecimientos, incluyendo su involucramiento con las elecciones que los espíritus y los seres humanos harían. Sobre la base de esta presciencia, Él decretó el plan eterno por el cual todos los acontecimientos se desplegarían sin falta. Por otro lado, también han habido muchos evangélicos que han sostenido que los decretos de Dios son la base de su presciencia de la historia. En esta visión, Dios planeó o decretó todo lo que sucedería en la historia simplemente de acuerdo a su propio beneplácito. Y este plan infalible dio a Dios la presciencia de todo lo que sucedería en la historia. Los debates sobre estos asuntos a menudo están motivados por otras preocupaciones teológicas, como la bondad de Dios y el libre albedrío de los seres humanos. También implican desacuerdos sobre si las referencias bíblicas de la presciencia de Dios se centran en la mera presciencia de Dios de los eventos o su conocimiento personal y amoroso de la gente que Él ha elegido para la salvación. Pero todos podemos estar de acuerdo en algunas cosas. ¿Acaso las Escrituras enseñan que Dios conoce todo por adelantado? Sí. ¿Acaso las Escrituras enseñan que Dios ha predestinado todo, incluyendo la salvación eterna? Sí. Por lo tanto, por mucho que favorezcamos una de estas perspectivas sobre la otra, al final todos debemos admitir que los decretos de Dios y su presciencia van de la mano de muchas maneras diferentes. Y debemos tener siempre en mente que estamos discutiendo a Dios en la eternidad, así que nuestras formas normales de pensar no aplican. Ser dogmáticos sobre la prioridad lógica de los decretos de Dios o su presciencia es ir más allá de lo que las Escrituras revelan. En su obra Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21, sección 5, Juan Calvino argumentó: nosotros admitimos ambas cosas, presciencia y decretos eternos en Dios, pero lo que ahora afirmamos es que es del todo infundado hacer depender la una de la otra. Calvino era bien conocido por su firme creencia en la soberanía de Dios sobre toda la historia. Como él señaló aquí, las Escrituras no explican con precisión cómo la presciencia de Dios y los decretos eternos se relacionan entre sí. Así que es infundado hacer depender la una de la otra. En última instancia, siempre que consideremos el plan de Dios, debemos recordar que ambos lados del retrato bíblico, los que se reflejan en las perspectivas evangélicas centristas, son cruciales para la vida cristiana. Dios es soberano sobre toda prueba y problema en la vida. Todo en la vida tiene lugar como Dios ha ordenado. Al mismo tiempo, Dios está íntimamente involucrado con nuestras vidas. Él hace historia en una dirección y luego en otra dirección, a menudo dependiendo de las decisiones que tomamos. Si negamos cualquiera de estos puntos de vista, nos privamos de algunas de las enseñanzas más vibrantes y vivificantes de las Escrituras. Los dos lados de la enseñanza bíblica sobre el plan de Dios, tener propósitos, dar consejo y hacer decretos, así como su voluntad y beneplácito, son cruciales para nuestro servicio fiel como seguidores de Cristo. Una de las cuestiones perennes en la teología tiene que ver con la relación entre la soberanía divina y la libertad humana, entre las elecciones que hacemos y entre la voluntad definitiva y los propósitos de Dios. Podemos encontrar muchos teólogos que enfatizarán un lado de eso, quizás más que el otro. Creo que los grandes teólogos enseñan ambas cosas en su plenitud bíblica, pero independientemente de nuestra opinión, hay algo que podemos aprender unos de otros. Las personas que enfatizan la elección humana tienden a minimizar un poco los pasajes bíblicos que hablan de la soberanía de Dios y cómo todo lo abarca y cómo todo lo que sucede en última instancia es el propósito de Dios. Y por otro lado, las personas que realmente quieren enfatizar la soberanía de Dios pueden minimizar las opciones reales que la gente hace y la importancia de esas elecciones para lo que sucede en el mundo. Y creo que es tentador para todos nosotros gravitar un poco hacia los pasajes que están de acuerdo con nuestra teología y luego explicar un poco o minimizar los pasajes que podrían apoyar la opinión de otra persona.
Y cuanto más nos involucramos en el diálogo teológico entre sí, nos ayuda a ver el significado de cada pasaje de las Escrituras y realmente luchar con sus implicaciones.